Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ya, vamos a partir hoy día con una introducción al modelamiento de sistemas eléctricos, pero principalmente con el enfoque que se le da en los cursos de teoría de control. El objetivo de este video son conocer cuáles son las fórmulas que representan a estos elementos, con qué fórmulas describimos cada uno de estos elementos y poder obtener las ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento de de estos elementos o de estos sistemas eléctricos. Entonces, partamos por ¿cuáles son los elementos? Los elementos bases son una resistencia, un condensador y una bobina. Son estos de acá. Entonces voy a marcar un poco esto para que vean. Resistencia, condensador, bobina. Con sus respectivos símbolos. Ya. Entonces lo primero que vamos a entender es que el voltaje de la resistencia se va a escribir así como un B minúscula con subíndice R, B sub R, que depende del tiempo y me dice que es igual a la resistencia por la corriente, la I sub R, que depende del tiempo. Ahora, para que esta notación a futuro sea un poco más simple, lo que vamos a hacer es que no las vamos a escribir las de T y las vamos a escribir de esta forma. Así como B sub R igual a R por IR, para que sea más fácil. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que depende de T una función matemática cuando yo hago un video? Es que son en minúsculas las funciones. Por ejemplo, B sub R es dependiendo del tiempo y sub R depende del tiempo. En este caso, I sub R es igual a BR dividido en R. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo y nos va a quedar así, como I sub R igual a BR dividido en R. Estas son las fórmulas para el resistor. Recuerden que aquí cuando hablamos de BR por IR estoy hablando de una corriente que circula por acá y la resistencia propia del material. Acá vemos las fórmulas que dicen que el voltaje en el condensador es igual a 1 dividido C, la integral de la corriente en el condensador sobre T. Recuerden, la corriente que circula en el elemento. Y la corriente la podemos calcular como C, que es la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y recuerden, el voltaje o la caída de tensión que está ocurriendo en este elemento. Obviamente que, por temas de comodidad, que es lo que vamos a hacer nosotros en el resto del video, y en el resto de los videos que siguen sobre este tema, nos vamos a olvidar del t y vamos a escribir como que veces es igual a la 1 dividido c, la integral de IC, y que IC es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En la bobina podemos ver que es BL, voy a irme directamente acá, que es que el voltaje de la bobina es igual a L, la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y puedo calcular la corriente, obviamente si yo resolviera esto una ecuación diferencial, eh, la corriente es igual a 1 dividido en L por la integral de BL con respecto a dt. Estas serían todas las fórmulas bases. Todo esto es lo que debemos saber. Todo lo que está aquí en este rincón. Con estas 6 fórmulas, si las podemos ordenar y las podemos trabajar bien, podemos resolver todos los sistemas eléctricos. Obviamente hay sistemas muy complejos y hay otros que son bastante más simples. Ahora, ¿cuáles son los tipos? Supongo que todos han tenido cursos de electricidad en algún momento, pero habitualmente reconocemos tres. Serie, que en el fondo es cuando tenemos un circuito donde todos los elementos están conectados y siempre hay solamente un nodo entre dos elementos. Y podemos ver la trayectoria de esta forma, así. Cuando yo digo que están en paralelo, lo que va a importar es que yo voy a tener todos los elementos conectados entre sus dos nodos. Por ejemplo, los nodos, que son los terminales de R, se conectan con los nodos de una fuente de energía cualquiera y son los terminales. Fíjense que también se conecta con los nodos de una bobina y con los nodos de un condensador. Entonces, en el fondo, paralelo significa que los nodos entre sí están conectados. Y mixto, cuando tengo algo que tengo alguna conexión en serie, por ejemplo estos dos, y tengo alguna conexión en paralelo. Por ejemplo, este con este. La bobina con el capacitor están en paralelo porque sus dos nodos entre sí están conectados, pero la fuente con la resistencia solamente hay un nodo en común, no comparten otro nodo, por lo tanto no están en paralelo.
Entonces, ¿qué es lo primero que debemos preguntarnos? ¿Cómo planteamos una ecuación diferencial de un sistema eléctrico? Diferencial, le voy a colocar aquí la L que nos faltaba. Primero, debemos reconocer las variables de entrada y salida del sistema, o sea, en otras palabras, cuando a mí me pregunten qué es lo que yo deseo analizar, debo tener en cuenta que tengo que conocer muy bien cuál es la entrada del sistema, cómo yo lo excito, por ejemplo, si es una fuente continua, si es alterna o algún otro tipo de señal, y tengo que saber qué es lo que quiero analizar en la salida, porque yo puedo querer analizar potencias, puedo querer analizar corrientes, puedo querer analizar voltajes, que son las tres variables eléctricas que habitualmente analizamos. Entonces, vamos a reconocer primero cuál es la entrada y cuál es la salida del sistema. Es lo más importante. Tenemos que identificar métodos de ecuaciones que nosotros ya conozcamos. O sea, en otras palabras, ley de Kirchhoff de voltaje, ley de Kirchhoff de corriente, que son en fondo son ecuaciones de mallas, nodo, ley de Ohm, trabajar con serie paralelo, todo lo que se sepan de electricidad sirve, porque todo lo que aprendieron se puede aplicar acá. Plantear las ecuaciones diferenciales y buscar la forma de reagrupar esto. En otras palabras, el tercer punto es cuando ya logramos entender por qué método lo vamos a resolver. Ahora tenemos que tomar esas ecuaciones diferenciales y ordenarlas. Y por lo general es un poco más complejo que lo que han visto en algunos cursos. Bueno, si tuvieron un curso de análisis de circuitos o más avanzado con ecuaciones diferenciales, no hay problema. Ya esto debería ser fácil para ustedes. Pero si no lo han tenido, es bueno que se planteen que tienen que ver cómo anda su base matemática en este caso y lo vamos a ver igual lo más lento posible. Ya. Entonces, ya conocidos los elementos eléctricos, vamos a dar dos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a hablar del famoso circuito RLC serie. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí hay una fuente de excitación. Tenemos tres elementos R, L y C. Si se dan cuenta, entre B y R hay un nodo, entre R y L hay un nodo, y entre L y C hay un nodo, y entre C y B hay un nodo. Todo esto está en serie. Por lo tanto, la corriente en todos lados es la misma. Y esta corriente genera caídas de tensión. Una caída de tensión BR, una caída de tensión BL y una caída de tensión BC. Ahora, ¿qué es lo que nos qué es lo que nos dice el problema? Debemos analizar la intensidad de corriente en función de su tensión de excitación, o sea, en otras palabras, queremos saber cómo se comporta la corriente en función del voltaje de entrada. Y esto lo vemos acá, que la entrada es el voltaje y la salida es la corriente. Eso quiere decir que yo voy a analizar la corriente con respecto a la entrada. Es importante, si yo no tengo claro qué es lo que voy a analizar, no vale la pena siquiera empezar. Por eso tienen que saberlo. Entonces, ¿cuál es el método de solución recomendado? En este caso yo lo veo y yo sé que Maya sería lo más fácil. Por lo tanto, vamos a ocupar ecuaciones de Maya, que es la ley de Kirchhoff de voltaje. Ya, entonces vamos a proceder. Aquí dejamos las fórmulas que a lo mejor las vamos a ocupar. Ya, si ustedes se acuerdan, un circuito serie, yo aquí tengo, voy a ver la ecuación, el voltaje de entrada es igual a la suma de todas las caídas de tensión. O sea, BI es igual a BR más BL más BC. Porque como está en serie, la tensión total cae en estos tres terminales. Una vez que yo planteo la ecuación de voltaje, voy y me hago la siguiente pregunta. Esta es mi ecuación, esta ecuación agrupa todo, porque recuerden que el voltaje está relacionado con la potencia con la corriente, todo está relacionado. Pero fíjense aquí el análisis. Yo ahora me voy a preguntar en esta ecuación si BI es parte de lo que deseo analizar. Y yo me doy cuenta que sí. Recuerden que es corriente con respecto a voltaje de entrada. Luego me pregunto, ¿BR es lo que deseo analizar? No. ¿BL es lo que deseo analizar? No. Y le pongo una X. ¿BC es lo que deseo analizar? No. Le pongo otra X. Significa que de esta ecuación que planteé inicialmente, la única que yo deseo conservar es BI. Todas las demás debo hacer algún arreglo matemático para poder solucionarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como conocemos estas fórmulas que están todas acá, y fíjense que estas fórmulas todas dependen de la corriente, entonces creo que sería un buen camino tomar estas fórmulas y reemplazar BR. ¿Cuánto vale BR? R por IR. Entonces, BR está acá. Fíjense que estoy reemplazando de acá a acá. BL es L de I a de T.
y esto lo reemplazo de acá a acá. BC es 1 partido por C por la integral de I de t. Y esto va reemplazado acá. Entonces, armé una ecuación diferencial. Ahora, la característica es que aquí aparece IR, IL y C. O sea, las corrientes de cada uno de los elementos. Pero, si yo analizo bien, ese es un circuito en serie. Por lo tanto, la corriente de la resistencia es por lógica igual a la corriente de la bobina y igual a la corriente del condensador, lo cual me entregaría una única corriente igual para todo el sistema. Entonces voy a reemplazar cada una de estas corrientes, que son corrientes de elementos, por la corriente de la malla, por esta corriente. Entonces, IR va a pasar a llamarse I. Y L, que estaba acá, va a pasar a llamarse I. Y IC va a pasar a llamarse I. Una vez que yo tengo esto, ya puedo hacerme la pregunta. ¿Qué variable estaba pensando analizar en algún momento? Yo le dije que íbamos a analizar BI, y que es la tensión de excitación, y la corriente de salida, o sea, en otras palabras, cómo se comporta la corriente en ese sistema. Y fíjense, en el primer término es R por I, apareció ahí, perfecto. No hay nada más, está muy bien. L por DI a T, bien, apareció ahí, por lo tanto, ticket. 1 partido por C, la integral de IT volvió a aparecer y fíjense que ahora todos los componentes o todos los elementos de la ecuación diferencial, entre las sumas o retas que puedan haber, apareció la función que nosotros estábamos buscando. Una vez que aparece de esta forma, quiere decir que ya esa ecuación podríamos aplicarle la Laplace, sería súper fácil seguir avanzando con esa ecuación representativa. Y como podemos ver aquí finalmente esta es la ecuación que funciona, por lo tanto si yo tuviera que marcar esto sería un visto bueno. Esta sería la ecuación que estábamos buscando. Y con esta ecuación ya seguiríamos avanzando. Ahora, el ejercicio anterior era un poco simple, pero era bueno para empezar para calentar motores. Ahora vamos a algo un poquito más complejo. Un circuito mixto. Entonces, de un circuito serie, RLC, perdón, mixto esto, plantear la ecuación eh, plantear la ecuación que permita analizar la caída de tensión en el condensador, o sea, quiere analizar la tensión acá en función de su tensión de excitación. O sea, yo tengo que relacionar el voltaje en el condensador con el voltaje de entrada. El voltaje en el condensador sería mi voltaje de salida. Por lo tanto, ¿cuál es mi entrada? BI. ¿Y cuál es mi salida? BC, voltaje en el condensador. Método de solución recomendado. La verdad es que esto se puede ir por nodos que haría un poco más simple o haciendo algunos otros arreglos matemáticos todavía, mezclando series y combinaciones de nodos saldría más rápido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más metódicos posible. Dado que el circuito serie, lo más simple sería ocupar corriente, quedaría un nodo, pero utilizaríamos ley de Kirchhoff de voltaje, lo que significa que vamos a usar mallas. Significa que aparecen dos corrientes de mallas, corriente 1 y corriente 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primero planteamos las mallas del circuito. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la primera ecuación y voy a devolverme un poco. La primera ecuación me dice que BI es igual a BR más BL. Devolvámonos. BI es igual a BR más BL. Recuerden, cuando uno tira las corrientes de malla, las fuentes quedan con una polaridad asignada, pero cada vez que la corriente se encuentra con un elemento se considera que hay una caída de tensión en el sentido que la corriente pasa. Por lo tanto, el signo más va en el sentido que se opone a la corriente. Ahora, fíjense que aquí, por ejemplo, pasa por la bobina y va hacia abajo. Por eso es que la polaridad la ve hacia arriba. Si yo veo la segunda malla, puedo ver fácilmente que la corriente está en esta dirección, por lo tanto el más está aquí abajo, en sentido contrario. Y aquí está hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo quedaría la primera malla? BI igual a BR más BL. BL con la polaridad hacia arriba. Ahora, ¿cómo quedaría esta ecuación acá? Siguiendo la corriente, me diría que más BC más BL es igual a 0. Pero este es un BL2. Este BL es un poco distinto al BL de acá, al que calculamos la malla. ¿Por qué? Porque van a tener los signos cambiados, principalmente porque están pasando las dos corrientes de malla por el mismo elemento.
Entonces ahora vemos nuestras corrientes de malla. Acá vemos que el BI es igual a BR más BL1, haciendo referencia a que yo veo el voltaje en la bobina desde un lado. Y luego digo que en la segunda malla que 0 es igual a BL2 más BC. En este momento las tratamos distinto, después vamos a ir siendo más rigurosos. Luego, tomamos el sistema de ecuaciones que se formó y preguntamos, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que me falta? Ok, yo quiero calcular el voltaje del condensador con respecto al voltaje de entrada. Y lo que tengo es BI acá, aquí tengo BR, no me sirve, BL no me sirve, S0 no me interesa, BL no me sirve y BC. Por lo tanto, tengo que arreglar toda esta ecuación para poder lograr llegar a esa ecuación diferencial que contenga los elementos que nosotros deseamos. Ya, lo primero que vamos a darnos cuenta es que en la bobina tomamos dos voltajes y la característica es que tienen sentido contrario, o sea, como tomé la caída de tensión, si yo voy a la parte física, obviamente solamente va a estar en un lado, pero como estaba siguiendo las corrientes, me quedaron dos voltajes en sentido contrario, que en el fondo es un voltaje igual al otro, pero con signo cambiado. BL1 es igual a BL2. Otra característica, y la verdad es que eso lo vemos de la malla 2, si yo despejo el BL2 y lo tiro para acá, fíjense que el signo está positivo, por lo tanto para acá va a pasar negativo. Entonces cuando lo vean acá, no se extrañen porque BC es igual a menos BL2. Luego tenemos otra característica, o mejor dicho, otra consideración física que podemos sacar. Esta es que el voltaje en el condensador es igual a BL1. ¿Por qué pasó esto? Fíjense acá arriba. Dicen que menos BL2 es igual a BL1 y menos BL2 es igual a BC. Por lo tanto, me está diciendo indirectamente que estos dos son iguales. Por lo tanto, BL1 es igual a BL2. Ahora, si yo me devuelvo al ejercicio, yo puedo ver que la bobina comparte sus dos nodos con el condensador. Por lo tanto, como comparten sus dos nodos, la tensión en ambos elementos es la misma porque están en paralelo. O sea, en otras palabras, esta ecuación que conseguimos acá, no hubiéramos tenido que hacer un análisis tan complejo, pero como partimos por malla, llegamos a eso de todas formas. Una vez que hicimos esto, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos este BL1 que vale BC en la ecuación de la malla 1. En la ecuación de la malla 1, recuerden, ecuación de malla 1, esta. Dice que es BL, aquí le vamos a colocar C. Y va a quedar así. Como BI igual a BR más C. Ok, vuelvo a analizar. Sí, tengo BI igual a BR más BC. Bien. ¿Por qué? Porque ahora ya me apareció BC y BI en la misma ecuación. Eso va a hacer que inevitablemente si yo tomo bien las relaciones pueda resolverlo. Pero BR sigue molestando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, si volvemos al circuito, vemos que la corriente que está pasando por acá, por esta resistencia, no es I2, es solamente I1. Por lo tanto, yo puedo escribir que la caída de tensión en R es I1 por R. Entonces, fíjense cómo planteo esta ecuación aquí. BR es igual a R por I1. Entonces, este BR se reemplaza acá. ¿Y qué es lo que pasaría? Esta ecuación se reescribe acá y queda que BI es igual a R por I1 más BC. Todavía no llegamos al punto, si yo quisiera hacer las pruebas, I1 no es parte de las variables que estamos analizando, por lo tanto tengo que seguir modificando mi ecuación. Después de que llegamos a esto, vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Este está sumando, por lo tanto va a pasar para allá restando. Este pasa restando. Y este que está acá, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, vamos a ver que esta ecuación, primero, el BC que estaba al lado derecho pasó al lado izquierdo restando. Y el R, en la siguiente línea vemos que pasa dividiendo. Con eso obtuvimos la expresión de la corriente I1, que es esta. Aquí simplemente las cambiamos de lado porque es un poco más simple ver siempre las ecuaciones, o sea, mi término final es igual a algo. Es simplemente un tema de comodidad matemática para la mayoría. Ahora,
¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que el voltaje en el inductor 1 es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Y cuánto es la corriente? Fíjense, ahí dice I1 menos I2. Entonces, devolvámonos un poco. Si yo miro esta ecuación acá, miro la corriente cómo va, yo veo que hay una corriente que va en este sentido, que es L1. Luego veo una corriente I2 que va en el sentido contrario. Si yo tuviera que decir qué pasa con estas corrientes, claramente no se están ayudando, por lo tanto, si no se suman, se restan. Pero yo estoy analizando desde este lado, o sea, BL1, estoy viendo la caída de tensión desde acá. Por lo tanto, BL1 es igual a L, por la inductancia, por la corriente. ¿Cuál es la corriente que estamos tomando primero? La corriente dominante, o sea, la corriente de la malla que estábamos viendo, que es I1 menos I2. Y la vemos acá. Entonces, BL es igual a L por la derivada de I1 menos I2 con respecto a dt. Ahora, sabíamos antes que BL es lo mismo que BC, porque compartían nodo. Entonces, reemplazamos BL por BC. Aquí arreglamos un poco esto, separamos esta diferencia y lo convertimos en esto. En otras palabras, hicimos un pequeño arreglito matemático, solamente una resta. ¿Y para qué? Para que podamos trabajar. Entonces, ya vamos acá, es importante este punto, que BC es igual a L de I1 a dt menos L por DI2 a dt. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, reemplazamos I1 en la ecuación 11. ¿Cuál es la ecuación 11? Miren, ecuación 11, esta de acá. Miren lo que va a pasar. Esta ecuación, que es la que teníamos acá, la vamos a mezclar con la ecuación 11, que está acá, donde dice que 1. Fíjense lo que pasó. Que esta ecuación que relaciona a BI y BC, la vamos a tirar acá y la vamos a meter justo en esa ecuación. Ahí donde dice I. Por eso es que va a aparecer eventualmente esto. O sea, DI a dt, y aquí aparece todo lo que vale la corriente I1. Arreglamos esta ecuación matemática, R está en el denominador, pasa para acá. Estos dos términos quedan arriba. Y la ecuación no se vuelve más bonita, pero fíjense que BC, BI, BC, y se pone más bonita la ecuación realmente. O sea, por lo menos vamos llegando a algo. Menos L de I2 a dt, si la ven claramente. Luego reordeno esta ecuación acá. Hay que reordenar L dividido en R de BI a dt, menos L dividido en R de BC a dt, menos L de I2 a dt. Y esto es algo que ustedes ya saben, y que deberían poder leer. Luego vamos a tomar otra característica. Fíjense que aquí dice una ecuación. ¿Cómo yo sé que la corriente 2 es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo? Dice que para eso deberíamos devolvernos y analizar el circuito. Fíjense que si yo veo esta corriente de malla, la corriente I2 no se comparte con ningún elemento en el condensador. Por lo tanto, la única corriente que pasa en el condensador es I2. Y yo sé que la corriente en el condensador es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, I2 es la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Lo cual vemos claramente en eh, en el número 19 o ecuación 19 como le estamos llamando. Y 6 igual a C por dBc a dt. Luego tomamos todo esto. Fíjense que aquí dice DI2. Fíjense esta. Entonces yo tomo esta consideración que me acabo de descubrir que existe y la reemplazo y me queda acá. En otras palabras, esta ecuación la veo aquí abajito, pero en vez de que aparezca la I2, aparece lo que estaba adentro. Ahora, C sale fuera, pero la derivada de una derivada, ¿qué es lo que es? La segunda derivada. Y una vez que ya llegamos a esta ecuación, la verdad es que ya está casi lista, y vamos a hacer el análisis acá mismo. Fíjense, ¿aparece BC? Sí. ¿Aparece BI? Sí. ¿Aparece BC? Sí. ¿Aparece BC? Sí. Fíjense que las variables que aparecen en estos términos son solamente las variables que queríamos analizar. Por lo tanto, ya estaríamos bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso siguiente, aquí
tengo BC igual a L dividido en R, no voy a decir toda la expresión, pero se resta esto y se resta esta otra expresión. Entonces, esto que está restando pasa para el otro lado sumando, pasa para acá, sumando. Y este que está acá restando pasa para acá, sumando. Entonces, fíjense, ¿cómo queda? LC por la segunda derivada de voltaje en condensador con respecto a DT, más L dividido en R por la derivada del voltaje en el condensador con respecto a DT, más BC igual a L dividido en R por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Ahora vamos a despejar BI, solamente el R. Y el R pasa para acá multiplicando, por lo tanto aparece acá multiplicando LC. Acá, como si yo multiplico este R en esta expresión, me quedaría R por R y R por L dividido en R. Se van las R. Y si yo paso el R para acá, me aparecería al lado. Finalmente, lo que estábamos conversando, ¿cómo quedaría la ecuación? RLC por la segunda derivada, más L por la primera derivada, más R por BC sin derivar, igual a L por dB a dt. Y ahí tendríamos la ecuación diferencial final. Y la verdad es que para que recuerden que en el fondo esta ecuación diferencial, el propósito de lo que hacemos en la parte lineal es llevarlo a una función de transferencia, que sería esta. Que el voltaje en el condensador dividido en BI es LS dividido en RLC S cuadrado más LS más R. Lo había dejado así porque si yo hago la transforma de Laplace de acá a acá va a salir más rápido. Eh, Espero que lo hayan entendido. Me acabo de dar cuenta que no le cambié a todos el ejercicio 2. Esto debería haber sido 2. Pero la verdad es que ustedes ya saben que estos son pequeños detalles de los videos que van ocurriendo en la medida que uno los va realizando. Bueno, ahora que ya tenemos esa acotación, nos vemos hasta la próxima.